Buenos días. El siguiente video es un tutorial en el que se explica la fabricación de una pieza determinada mediante la implementación del software NX, usando dos de las herramientas encontradas en el foro de Siemens. Una de ellas es una fresa para cortes en T y la otra es una herramienta de corte mediante alambre EDM. Se debe abrir el archivo de la pieza modelada NX, la cual permite el uso de piezas generadas en diferentes programas CAD. En este caso se utiliza una pieza modelada en el software de CATIA. En el caso del tutorial, el nombre para la conversión a un archivo NX ya ha sido utilizado, por lo tanto pide una confirmación para sobreescribir. La pieza que va a ser objeto del tutorial es un bloque donde dos bordes tienen ranuras en forma de T, para la cual se utiliza la herramienta del foro de Siemens para cortes en T. Para la ranura abierta y para el agujero cónico central se utiliza el corte por alambre EDM, usando la herramienta relacionada con esta en el foro. Será necesario un agujero inicial que se realizará con una broca común de diámetro requerido. Después de abrir el modelo, se debe crear un archivo de fabricación NX. Por lo tanto, se debe seguir a la siguiente ruta: archivo, nuevo, se escoge la pestañita de fabricación, se pone el nombre del archivo deseado que se quiere crear, y la carpeta que especifica la ubicación en la que va a grabarse el archivo de operaciones, y se cliquea aceptar. Se espera que se genere el espacio de trabajo de fabricación de la pieza. Luego se recurre en el navegador de operaciones, se escoge el icono de MSS1000 para determinar la parte que se quiere fabricar y la pieza en bruto. Se define como modelado como workpiece de la pieza modelada, y el tocho se determina como punto de inicio para el mecanizado. Entonces, en geometría de piezas se escoge el modelado que se tiene. En la pieza en bruto, la pestaña geometría se escoge el bloque limitante y se cliquea aceptar y aceptar nuevamente. Luego se procede a crear las herramientas necesarias para el mecanizado. Primero se crea una fresa en T, para lo cual el tipo de fresado debe ser milplanar, fresado de ranuras en T. Luego se define el sistema de herramientas en pulgadas, ya que solo hay base de datos para esas herramientas en pulgadas, y se da a aceptar. De esta lista de herramientas se selecciona cualquiera, ya que para este caso ninguna es la apropiada y se debe modificar. Se da a aceptar para salir al menú y finalmente para salir de la creación de la herramienta. Para crear la broca del agujero con el diámetro deseado, se debe saber las dimensiones del agujero de la pieza, por lo que se debe medir el diámetro menor del agujero para determinar el máximo diámetro de la broca. Se utiliza la herramienta de análisis de piezas de NX. Ahora se crean las herramientas para llevar a cabo el agujero. Primero debe crearse una broca de centrado, para la cual se pueden conservar las medidas por defecto. Es importante ver que esta herramienta está en el tipo de operación de hole making. Luego se debe crear la broca de diámetro definido anteriormente. Y se modifica en la ventana de propiedades geométricas de la herramienta. Se darán otras características geométricas, tales como la longitud de canalado y la longitud de la pieza. Estas longitudes salen por ensayo y error, y no está de más consultar un catálogo de herramientas para los diámetros que se quieren fabricar. El tutorial se hizo por prueba de ensayo y error hasta encontrar la combinación de parámetros que se quiere implementar. La canaladura es el único parámetro que se deja intacto, es que es de 2. Ahora se procede a crear la herramienta para el corte por EDM. Se
Se cliquea crear una herramienta. El tipo es de Wire EDM, que se utilizará en la ranura abierta y en el agujero cónico. Se definen las dimensiones de la herramienta. En primer lugar, el diámetro del alambre, que en este caso será de 1 milímetro. Este valor pues es básicamente por criterio nuestro, según las dimensiones genéricas de la pieza. Luego se define el tamaño de las guías. En este caso, pues en este tipo de herramientas son 2 guías, una por cada extremo del alambre, superior e inferior. La inferior está entre la superior y un extremo del alambre, y la superior es más grande que la inferior y es proporcional al modelo que se realizará. La inferior es similar a la superior, pero de un tamaño un poco menor. Estas dimensiones igual de diámetro, longitud, ángulo de desmoldeo y radio de esquina salen por un análisis de ensayo y error, de probar cuál es la combinación de parámetros que es apropiada para el desbaste que se quiere realizar. Se va modificando un parámetro después de otro y se va actualizando la pieza, como se puede ver los cambios en el espacio de trabajo. Aquí se ve la guía, una de las guías de la herramienta y su orientación en el espacio. Esos ambos parámetros se escogen para ambas guías. Ahora se procede a crear la herramienta necesaria para el corte en T. Entonces se va a la opción crear una operación. El tipo tiene que ser de milplanar y el subtipo perfil planario. La herramienta se escoge con base a la biblioteca del programa y la geometría se escoge en Workpiece. El método puede ser acabado o desbaste según las consideraciones necesarias. Se clica aceptar, se va a especificar los límites de la pieza. En modo se escoge curvas y bordes. Se escoge de modo abierto para que la herramienta tenga una trayectoria abierta, y el plano se escoge definido por el usuario. Luego se da clic sobre el plano inferior, en lo que se muestra en pantalla, y se cliquea aceptar. Se seleccionan los bordes que unen el plano con la superficie vertical de la pieza y se da aceptar. Luego en la ventana de punto de guía se escoge SI.OD.top. Se ve que la trayectoria de la herramienta empieza en el punto equivocado. Entonces se va nuevamente a los límites de la pieza y se escoge el lado del material derecho para que la operación se realice en el sentido requerido. En la trayectoria generada, el punto de inicio y de descenso de la herramienta es muy cercano a la pieza, lo que va a generar una colisión. Por lo tanto, vamos a modificar la entrada, así que en la opción de movimiento sin corte se marca la opción de iniciar en punto de arco para que la entrada dependa del diámetro de la herramienta y se da a generar. Aquí se ve la trayectoria de la pieza. Al verificar la operación es posible notar que se nota que la herramienta no es apropiada y que las colisiones van a ser inevitables. Entonces es necesario modificar la herramienta para hacerla de dimensiones apropiadas. Así que en la vista de máquina de herramienta se busca la herramienta en T. En el pocket asignado, el diámetro T debe ser mayor para lograr un corte sin el choque con el núcleo de la herramienta. Los valores apropiados de la herramienta se obtienen, como ya se dijo anteriormente, por ensayo y error. El diámetro se modifica para que alcance a cortar la pieza como es. El diámetro de cuello para que no choque con la parte de arriba de la pieza. La longitud para que la herramienta no quede desproporcionada. La longitud de la calanadura para que no deje una última modificación. Para que si se cambia, ya que si la altura de la herramienta no es lo suficientemente grande, cuando haga el desbaste
va a quedar un desnivel debido al maquinado. Entonces se debe escoger una longitud de acalanadura apropiada para que cuando se haga el corte se haga de manera correcta y no queden desniveles en la superficie de la pieza. Todos estos valores pues se escogen ensayando unos con otros y unas combinaciones apropiadas hasta encontrar la correcta. Se va modificando parámetro a parámetro y la herramienta se va actualizando conforme se varían tales parámetros. Se demora un poco en actualizar los valores. Las acanaladuras se dejan constantes en 6. El anuncio de información sobre la modificación de la herramienta aparece y se da clic en sí. De nuevo se genera la operación y se verifica de tal modo que la trayectoria de la herramienta no genere colisiones entre la herramienta y la pieza de trabajo. Aquí se verifica, ahí está la simulación de lo que sería la herramienta y su trayectoria para el desbaste que se quiere realizar. Ahí está. Finalmente pues se da clic en aceptar y aceptar nuevamente. Ahora se deben crear las operaciones de taladrado en cuanto a la iniciación del agujero de centro y a la penetración completa del agujero. Entonces, en primer lugar se crea una operación de tipo hole making, taladrado de tipo centro. La herramienta es una broca de centrado, se da a aceptar. Se escoge el agujero que se quiere iniciar, pues el borde del agujero, se da a aceptar, se verifica la trayectoria de la herramienta, aquí surgió un error, toca volver a escoger la geometría que se quiere maquinar, se especifica el agujero, aquí se resaltan los bordes en rojo del agujero que se quiere centrar, pues se verifica otra vez la trayectoria de la herramienta y se da a aceptar. Ahora se procede a crear la operación de toda la operación de taladrado, el mismo tipo de operación, el subtipo es de taladrado completo, se escoge la broca creada, se da a aceptar, nuevamente hay que especificar el agujero o el desbaste que se quiere realizar, nuevamente se escoge el perfil del agujero deseado, como ya se dijo anteriormente, la broca hará el desbaste correspondiente al diámetro menor del agujero de la pieza, ya que es un agujero cónico. ¿Sí? Aquí se creó la operación con un error, toca eliminarla y volverla a hacer. Se vuelve a crear una operación, se mantienen los parámetros seleccionados anteriormente y se escoge nuevamente el agujero que se quiere desbastar. Se verifica la trayectoria de la herramienta, se genera la operación. Aquí ya vemos la herramienta visualizada y se da a aceptar, nuevamente a aceptar. Ahora se deben crear las operaciones con corte de alambre, así que en el menú de crear una operación se selecciona el tipo Wire EDM y como subtipo perfil abierto. La ubicación es el workpiece y la herramienta un cable o wire. Se da a aceptar. En especificar la herramienta de la electroabrasión, se da clic en ese icono para especificar la geometría que se quiere maquinar. En el tipo de eje se seleccionan los tres ejes que permiten un corte no vertical y en el tipo de filtro se seleccionan las caras que se quieren maquinar y se da clic en aceptar. Se genera la operación y se verifica. En este paso nos damos cuenta que hay colisiones entre las guías y la herramienta, por lo que se deben modificar los parámetros de corte. Se debe ampliar la distancia entre guías, entonces se modifica el desplazamiento de guía superior y se modifica el desplazamiento de guía inferior. Datos pues son básicamente a ensayo y error, luego vuelve y se genera la operación y vuelve y se verifica la trayectoria de la herramienta para que no haya colisiones. Eso pues corresponde al corte de uno de los bordes de la pieza. Como se ve, pues ya no hay colisiones entre las guías de la herramienta y la pieza, entonces se da a aceptar.
y nuevamente aceptar. Luego se debe ahora crear la operación para el agujero cónico. Se crea otra vez el mismo tipo de operación, pero esta vez el subtipo es un tipo de operación cerrada. Se deja la misma herramienta y la misma geometría. Se especifica ahora la herramienta, la zona que se quiere maquinar, el tipo de eje se deja eje de 3 ejes y el tipo de filtro se seleccionan las caras del agujero central. Se verifica, se genera la operación y se verifica, y se nota que aquí hay también colisiones entre las guías y la pieza. Entonces se debe nuevamente modificar los parámetros de corte para aumentar el distanciamiento entre las guías. Entonces se cambian los datos de desplazamiento de guía superior y desplazamiento de guía inferior hasta obtener una configuración apropiada. Vuelve y se genera la operación, vuelve y se verifica. Debido a que en este caso la posición original del alambre no puede ser tan cercana a la superficie de corte como se genera por defecto, entonces se deben modificar los movimientos de corte, los movimientos de la herramienta sin corte, es decir, movimientos en vacío. Eso se hace aquí en el menú anterior. Después de obtener la ubicación de la guía deseada. Aquí se genera nuevamente la operación, se verifica que las guías no choquen con el bloque de la pieza, ¿sí? Y ahora se procede a modificar la ubicación del alambre al inicio de la pieza. Entonces se va a la opción de movimiento sin corte en la pestaña de movimiento sin vacío. En ambas ventanillas se selecciona se especifica un punto de inicio y un punto de acabado de la pieza. Ambos puntos se escogen en el centro del agujero. Y se genera y se vuelve a verificar la operación. Aquí, como se puede ver, pues ya no hay choques entre las guías y la pieza, y el inicio de la operación se realiza con el alambre ubicado de una manera apropiada. Vuelve y se genera la operación, vuelve y se verifica la trayectoria de la misma, y hasta estar completamente seguros de que no hay colisiones entre las guías de la herramienta y la pieza, y que el alambre está bien ubicado. Empieza en un sitio apropiado y termina, después de hacer la operación, en una de las caras del agujero. Pues se da a aceptar y finalmente aceptar. Ahora se procede pues a verificar todas las operaciones. Se debe verificar que no haya colisiones entre las herramientas empleadas en cada una de las operaciones. En caso de que existan colisiones, se procede a realizar las correcciones correspondientes. Se debe verificar la trayectoria de cada una de las herramientas usadas en las 5 operaciones que se crearon para la fabricación de la pieza total. Si las operaciones se crearon correctamente, no deben existir colisiones entre las herramientas y la pieza en ninguno de los casos. Se puede verificar operación por operación o las 5 operaciones en conjunto. Se seleccionan las 5 operaciones, se va a la visualización de la trayectoria para las herramientas y se verifica que no haya interferencias ni colisiones entre las herramientas y la pieza. Ya si se verifica que en efecto no hubo colisiones, simplemente se cliquea aceptar y ya la pieza queda hecha. Si no, pues se procede a detectar la falla y a hacer las correcciones correspondientes.